Hola, buenas tardes. Soy Maricruz Herrero y he trabajado muchos años en el equipo específico de autismo de la Comunidad de Madrid. También he estado en departamentos de orientación y en diversas unidades de orientación de otras comunidades autónomas. Actualmente colaboro con Infortea, donde tienen cursos de autismo durante todo el año. Y en la página web también hay guías y un montón de cosas que pueden serviros. En este vídeo quería aclararos qué es el TEA. El TEA se define como trastorno del espectro autista. En este momento, en España, que estamos en el año 2024, los manuales que tienen los criterios diagnósticos recogidos para diagnosticar son el DSM-5 y el CIE-11. Anteriormente había otro manual, el DSM-4, donde se hablaba de trastorno generalizado del desarrollo. Dentro de este englobaba trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, TGD no especificado o síndrome de Rett. Actualmente, como podéis ver en la diapositiva, en el DSM-5 engloba el trastorno del espectro autista y se define como una deficiencia en la interacción social y en la comunicación, con patrones restrictivos y repetitivos en el comportamiento. Síntomas en el desarrollo temprano, aunque también pueden aparecer cuando las demandas sociales son más grandes o cuando las habilidades sociales hay que ponerlas en marcha a edades un poco más mayores. También hay un deterioro en el área social, laboral o académico. Es cierto que algunos niños con TEA se diagnostican de pequeñitos, pero hay otros que pasan desapercibidos casi hasta que llegan a la ESO, ¿vale? Algunos pasan desapercibidos porque el nivel intelectual es bueno o no tienen rasgos como muy marcados. Valoraciones. Existen escalas de screening que pueden ayudar a identificar, pero no diagnostican a los niños que presentan rasgos con TEA y precisan un estudio más profundo, como el A2 y el ADR. Por ejemplo, estas escalas CMCHAT, que se pasa entre 18 y 30 meses, que es una serie de 20 preguntas sobre el comportamiento del niño, el SCQ, que se aplica a partir de los 4 años y que es editado por las mismas personas que han desarrollado el A22 y el ADR. Es importante que se haga una valoración exhaustiva del niño o de la niña, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si vais a un médico, a un pediatra, a un neuropediatra, a un psicólogo y en 2 minutos o en 5 minutos os dice no, este niño no es TEA, bueno, pues eso le puede parecer a simple vista, pero realmente habría que pasar un instrumento como el A2, ¿vale? Que se puede partir a partir del año. Y la entrevista de ADR, que es una serie de preguntas que se hacen a los padres. Y siempre hay que hacer todo esto con los criterios de DSM-5 o CIE-11. Y lo tienen que hacer profesionales especializados y formados, que se hayan formado en el A22, por ejemplo en Infortea tenemos cursos todo el año, y que se hayan formado en entrevista en ADR. Pues estos cursos van dirigidos a psicólogos, pediatras, neuropediatras, psiquiatras, un montón de personas así se forman con nosotros a lo largo de todo el año. Pero es importante estos dos instrumentos de evaluación, ¿vale? Para poder evaluar y para tener un buen diagnóstico, porque muchos niños, si no tienen muy marcado algunos rasgos, cuando les ves a simple vista, muchos profesionales van a decir, es que no les pasa nada. Y eso, pues hay que rascar un poquito más y hay que pasar instrumentos como A2 o ADR. El trastorno del espectro autista, en el DSM-5 se establecen distintos grados de ayuda. El grado 1 necesita ayuda, el grado 2 necesita una ayuda notable y el grado 3 necesita ayuda muy notable. El trastorno del espectro autista se define por la presencia de la alteración en las relaciones sociales, dificultades en las relaciones sociales. Por eso es súper importante trabajar habilidades sociales, como me relaciono con otras personas, como juego, qué cosas tengo que hacer o decir para interaccionar adecuadamente. También hay alteraciones en la comunicación o en el lenguaje y restricción de intereses y actividades estereotipadas. Me pueden encantar los trenes, los dinosaurios, los mapas, las guías de metro, o sea, el plano de metro, un montón de cosas en esta línea.
Síntomas que se pueden dar tempranos. Por ejemplo, en niños de 12 meses que no respondan a su nombre, no muestra objetos interesantes, por ejemplo, esto es un avión y hago como que vuela, no jugar a fingir que este es el alimento y te doy de comer al muñeco, ¿no? Se evita el contacto visual mucho y prefiere estar solo que jugar con otros niños o niñas. Tiene dificultades para entender los sentimientos de otras personas, ¿vale? Y para hablar de sus propios sentimientos y de las cosas que las pasan en relación con esto. Tienen un retraso en la adquisición del habla y de las competencias lingüísticas. No admiten los cambios, por ejemplo, de objetos en su habitación, que les cambies un juguete o les cambies algo de posición. O muchos tienen que hacer la misma ruta para ir al cole en coche, o no admiten un cambio, o si siempre vas a recogerles en coche, pues que siempre vayas en el coche, ¿vale? Repetir palabras o frases una y otra vez. Eso se llama ecolalia. Por ejemplo, le preguntamos a un niño, Juan, ¿qué tal estás? Y repite, Juan, ¿qué tal estás? Cuando tendría que decir, estoy bien. Pero vuelve a repetir lo mismo que le hemos preguntado, Juan, ¿qué tal estás? Otros síntomas son que da vueltas sobre sí mismo en círculo, aleteos con las manos, alineación de objetos, ¿vale? Un boli delante, un coche, otro coche delante, champús alineados, ¿vale? Muchas cosas en esa línea. También me entretengo con un coche, pero solo con la rueda del coche. Miro y miro la rueda del coche, igual la lavadora. Otra cosa que también pasa a veces, que, por ejemplo, los ruidos de la secadora, la lavadora, el secador de mano, pues se ponen las manos en los oídos, porque les molesta bastante esos ruidos. Y también parece como si estuvieran sordos, pero no lo están. Muchas veces les decimos a las familias, por favor, vete al otorrino a ver si a este niño le pasa algo. Y van al otorrino y el otorrino dice, no, este niño oye perfectamente, no le pasa nada. Entonces vuelve y dice, no, este niño oye perfectamente. Lo que pasa es que cuando le llamamos o cuando le llamas no contesta. Reacciones inusuales, por ejemplo, oliendo las cosas, por ejemplo, la comida o una determinada ropa. Reacciones inusuales con los sonidos, porque pueden tener hipersensibilidad auditiva o hipersensibilidad auditiva. Texturas en la ropa, por ejemplo, que les moleste determinado tipo de ropa, o que les encante la etiqueta del Decathlon o de un determinado toalla o de una determinada camiseta. También les pueden molestar algunas luces, luces de, por ejemplo, bombillas o luces más estresantes, o si me pones cerca de una ventana me puede molestar. Y también es cierto que algunos tienen habilidades especiales para la música, para las matemáticas, para la informática, para las ciencias. Quiero decir aquí que nadie es culpable de tener un niño o una niña con TEA, ni el padre, ni la madre, ni nada, ni nadie, ¿vale? Que esas teorías están desechadas y que lo único que hay que hacer es conseguir un diagnóstico a tiempo y luego trabajar, ¿vale? Se puede trabajar en el cole, hay gabinetes que están ya muy especializados para trabajar con niños con trastorno del espectro autista. ¿Dónde consigo un diagnóstico? Pues hay gabinetes privados específicos de niños con TEA, ya en toda España. También hay asociaciones de autismo, también asociaciones de Asperger en toda España, que todavía se siguen llamando, tiene el nombre antiguo del DSM-4, Asperger. Estos diagnósticos se consiguen pagando, ¿vale? Que a veces cuestan en este momento 400, 500, 300 euros, depende de la comunidad autónoma donde nos movamos. También a través de salud, con pediatras, a través de pediatras, médicos, psiquiatras, neurólogos, psicólogos. Hay unidades ya especializadas en algunos hospitales, como el Gregorio Marañón. También en Barcelona hay hospitales ya muy especializados y me imagino que en toda España. Y otra manera de conseguir el diagnóstico, en equipos de orientación educativa y psicopedagógica, en el cole, donde estéis llevando a vuestro hijo o a vuestra hija, o en la unidad de orientación. Pero es verdad que luego tienen que estar formados para poder saber pasar helados, perdón.
Un diagnóstico de autismo no cambia quién eres, pero explica por qué piensas de una manera diferente. Es una frase que me gusta mucho. En infortea.com tenemos manuales para familias. El manual de los 100 días, que lo podéis ver en el apartado recursos. Un niño con autismo en mi familia, no está solo, guías para ir al dentista, a la peluquería, mudarse de casa, ir de viaje. Tenemos cursos de autismo todo el año, en la página web es infortea.com, infort.ea.com, y también hay artículos en nuestro blog de infortea.com. Importantísimo, antes de que alguien nos diga que este niño no es TEA, no tiene TEA, que os hayan pasado una 2 o una DR.